Bueno, mi agradecimiento a FAO por invitarme a hacer unos comentarios sobre 4 estudios del grupo 17 que incluye a Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú. Desde la década del 90 en los países andinos, sobre lo que me cabe reflexionar ahora, así como en otros países de la región latinoamericana, nuevos actores, muchos de ellos corporaciones y grupos económicos importantes, nacionales y extranjeros, han ingresado con importantes inversiones en la actividad agraria, adquiriendo extensas áreas e introduciendo modernas tecnologías y formas de gestión, orientando la producción principalmente a los mercados externos. Aún más recientemente, se ha intensificado la presencia de industrias extractivas que requieren, para realizar su actividad productiva, acceder a extensas áreas sobre las que frecuentemente ya tienen derecho poblaciones y comunidades. Estos nuevos procesos de concentración de la propiedad de la tierra han atraído la atención, no necesariamente por su novedad, porque en el caso de estos países ya tiene varios años, sino porque el rápido y masivo proceso de land grab, de acaparamiento de tierras en otras regiones del mundo, principalmente África, han vuelto los reflectores también sobre nuestros países. Los 4 informes sobre la región andina dan cuenta de que los procesos de concentración de la propiedad de las tierras de uso agrario no corresponden a la definición más restringida de lo que es el land grab. Son anteriores a este, no hay intervención de estados en las operaciones de compraventa. El papel de los actores nacionales es mucho más importante que el de los extranjeros, aunque el caso de Bolivia sea una interesante excepción. En este país, los inversionistas provenientes de Brasil, sin que intervenga el Estado brasileño, tienen un papel protagónico, pero se articulan fluidamente con las élites y sociedades locales. Sin embargo, no puede considerarse que ambos procesos, el reciente land grabbing y las tendencias de la concentración de la propiedad de los países andinos en las últimas décadas, sean procesos independientes, pues están vinculados a la globalización de los mercados. Ambos procesos, el land grabbing y esta concentración en los países andinos, expresan diferentes maneras y momentos en que el proceso de globalización va influyendo y transformando las economías nacionales y, claro está, las economías agrarias respectivas. Las transformaciones en la economía mundial de las últimas décadas han tenido un fuerte impacto en la estructura y volumen de la demanda de bienes primarios, que ha incrementado la disputa por recursos naturales: tierra, agua, minerales, hidrocarburos, maderas. Las perspectivas futuras sobre la necesidad del incremento de la producción de alimentos y de fuentes de energía renovable no han hecho sino intensificarla y han valorizado las tierras con capacidad productiva o que encierran recursos en el subsuelo. El mercado de tierras está pues en un proceso de globalización. La orientación de la producción de las grandes empresas agrícolas en los países andinos considerados, empresas que indistintamente llamaré como neolatifundios, así lo muestra. Por un lado, estas casi siempre son exportadoras o productoras de biocombustibles. Los principales latifundios bolivianos, por ejemplo, son exportadores de soja, cultivo que abarca cerca de 1 millón de hectáreas, sobre todo en el departamento de Santa Cruz. En el Perú, los nuevos latifundios se han constituido en respuesta al aumento de la demanda de productos alimenticios de alto valor. Por otro lado, porque se van adecuando a las tendencias de consumo mundiales, como son las fuentes alternativas de combustibles de origen fósil. Ecuador ha sido tradicionalmente un exportador de bananos y continúa haciéndolo, pero ha ampliado las plantaciones con áreas destinadas a biocombustibles, caña de azúcar y palma africana, principalmente. En Colombia, grandes plantaciones se dedican a proveer insumos para la producción de agrocombustibles y aceites asociados con plantas industriales. Es la globalización de la demanda de alimentos, de agrocombustibles y de tierras para producirlos la que articula y emparenta el land grab de hoy con la concentración de tierras desde los años 90 en los países andinos. Ahora, ¿qué factores han contribuido en estos países a este nuevo proceso, digamos, de concentración de la propiedad? Puesto que no bastan los cambios globales para explicar una nueva fase de concentración de tierras. En ellos intervienen varios factores que hicieron posible, y entre ellos mencionaré 3.
Los cambios en las orientaciones políticas y en las legislaciones agrarias de los países respectivos, la preeminencia de las industrias extractivas y el aletargamiento del movimiento campesino por la tierra. En cuanto a lo primero, la llamada década perdida de década del 80 marcó un importante viraje en la orientación de los gobiernos. El desarrollo de los mercados internos dejó de ser el eje estratégico del desarrollo socioeconómico. Las políticas de ajuste estructural abrieron las economías, redujeron el papel del Estado y se propusieron como objetivo la articulación de las economías nacionales con la economía internacional. Estas políticas fueron iniciadas en Bolivia en el año 85, en Colombia y Perú en el año 90 y en Ecuador en el año 92. En el contexto de estas nuevas orientaciones, se dieron nuevas leyes agrarias, la mayor parte entre el 94 y el 95. En el 94 se dio en Colombia la ley 160, que levantó las restricciones al límite de la superficie sobre ciertas tierras. Ese mismo año en Bolivia se promulgó la Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria, llamada Ley INRA, que estableció una diferencia entre las tierras de propiedad comunal y de pequeños agricultores que quedaban excluidos del mercado de tierras y las tierras en manos de medianos y grandes propietarios integrados al mercado. Luego, la nueva Constitución boliviana de 2010, si bien establece un límite al tamaño de la propiedad agraria, permite finalmente la legalización de la latifundios. También en 1994 se dio en Ecuador la Ley de Desarrollo Agrario. En general, esta ley fortaleció los derechos privados sobre la tierra, eliminó las restricciones para la transferencia de tierras por vías de mercado, se limitaron las expropiaciones y se dispuso de medidas para desalojar a invasores de tierras. Además, como se hiciera un año más tarde en el Perú, autorizó la división de las tierras comunales en parcelas individuales privadas en caso de las respectivas asambleas así lo acordasen. En el Perú, la nueva Constitución de 1993 redujo la protección a las tierras de las comunidades campesinas y en 1995 dio una ley de tierras vigente aún que elimina las restricciones a la compraventa de tierras, que no fijan límites de tamaño y que estableció los procedimientos que deberían seguir las comunidades campesinas para vender sus tierras. En síntesis, la tendencia general de la legislación sobre tierras en la década del 90 fue de garantizar la propiedad privada, flexibilizar o eliminar los límites al tamaño de los predios, abrir los mercados de tierras, estimular las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, debilitar las formas comunales de propiedad y marginar a la agricultura familiar. Estas condiciones favorecieron la concentración de la propiedad de tierras en un contexto de gran demanda internacional en materias primas para la industria, la producción ganadera, la bioenergía y la multiplicación de los nichos del mercado de productos agrícolas. Las políticas de crecimiento de la agricultura se orientaron, pues, en las últimas 2 décadas a las iniciativas comerciales de gran escala, a cuyas iniciativas y necesidades se adecuaron. En cuanto a las actividades extractivas, la elevación de los precios internacionales de las materias primas también ha contribuido a la concentración del control sobre la tierra por grandes corporaciones, por compra, concesiones o por medios. En los 4 países considerados, las concesiones de tierras otorgadas a las industrias extractivas, que alcanzan varios millones de hectáreas, priman sobre los derechos de las poblaciones y comunidades. Esto más allá de las orientaciones políticas de los respectivos gobiernos, pues los ingresos fiscales de todos ellos dependen críticamente de estas rentas, sobre todo petroleras y mineras, para financiar inversiones públicas y gastos sociales. En cuanto al alargamiento de los movimientos campesinos, la concentración de la propiedad de las tierras en las últimas décadas también ha sido facilitada por la debilidad del movimiento campesino en la lucha por la tierra. Si lo comparamos al que existió en los años 50 y 60, cuando contribuyó en estos años a poner la reforma agraria en lo más alto de la agenda política. A este relativo alargamiento del movimiento campesino han contribuido varios factores. En algunos casos, las reformas agrarias redistribuyeron la tierra y redujeron las presiones redistributivas, como en el Perú, en donde además la violencia que asoló al campo en los 80 y inicio de los 90 contribuyó al esclavizamiento de las organizaciones campesinas. En Colombia, el activo movimiento campesino por la tierra articulado por ANDUC se replegó al entrar la década de 1980 por el conflicto armado y las políticas públicas. La lucha por la tierra fue subsumida por la que mantienen los actores armados, impulsados en buena medida por el negocio narcotráfico, con las poblaciones por el control del territorio.
Esta desmovilización campesina también se debe, como se señala en el informe sobre Ecuador, a los cambios que ha experimentado el mismo campesinado. En algunas regiones ya no está vinculado a la producción agrícola o simplemente han emigrado a la falta de estructura organizativa de los asalariados rurales y trabajadores sin tierra, a la concepción que tienen los indígenas sobre los territorios donde se incluyen las demandas de tierra y agua, y finalmente a las leyes que eliminaron el tema de la reforma agraria de las políticas públicas y desarticularon las demandas por la tierra entre los campesinos pobres. Luciano Martínez, que hizo el informe sobre Ecuador, concluye en su informe que el análisis sobre la tenencia de la tierra en el caso ecuatoriano señala claramente que es un proceso vinculado más a las tendencias de modernización capitalista interna antes que a la presencia de procesos externos como el agro. Ese proceso moderno interno de modernización capitalista que menciona responde en buena medida, sin embargo, como ya tuve la oportunidad de notar, a tendencias de la colonización. Pero la acotación de Martínez nos conduce a mirar cuáles son los efectos internos del proceso de acaparamiento de los países considerados. Hasta qué punto es una tendencia de la modernización capitalista de nuestras agriculturas. ¿Qué es lo que moderniza? Me referiré sucintamente a tres puntos: la modernización productiva, la modernización de las relaciones laborales, pero también a los límites de la modernización. Aun cuando no hay suficiente información en los documentos revisados para conocer detalles sobre este punto, sobre la modernización productiva, como se debe el propósito tampoco de los informes, hay apreciaciones muy interesantes. En Bolivia fue en buena medida la migración brasileña de comienzos de la década del 90 la que estableció un antes y un después en la agricultura en la principal región agrícola del país, Santa Cruz. Los agricultores brasileños son los más grandes propietarios de tierras destinadas a la producción de soya. Introdujeron nuevas técnicas de cultivo, innovando aquellas traídas décadas atrás por los colonos menonitas que resultaron muy ineficientes y depredadoras. Más aún, los brasileños lograron el apoyo de instituciones de ese país, de instituciones de ciencia y tecnología. En el Perú, las nuevas empresas agroexportadoras costeñas, creadas en su mayor parte después de 1995, están en la vanguardia de la modernización agrícola del país. Es común la gestión moderna, procesos productivos de alta tecnología y la cada vez mayor expansión de riego tecnificado. El progresivo conocimiento de los mercados externos les ha permitido desenvolverse con solvencia en las arenas movedizas de la economía internacional con nuevos productos. Otro tanto puede decirse de Colombia y Ecuador. Estas empresas se convierten además en demandantes de servicios y tecnologías que en muchos casos requieren de personal de alta calificación. Estimulan por consiguiente la creación o ampliación de otras empresas proveedoras de bienes y servicios, la innovación en los currículos de las instituciones educativas, el servicio de laboratorios, etc. De modo tal que sus efectos sobre la organización de la economía desbordan el ámbito físico de las empresas y del propio sector agrario. En cuanto a las relaciones laborales, los neolatifundios también han contribuido a la modernización de las relaciones laborales. Las nuevas empresas brasileñas en Bolivia han generalizado el pago de salarios, lo que no ocurre en muchas de las empresas conducidas por bolivianos, que mantienen relaciones que el informe califica de semi-formales. En el Perú ocurre otro tanto, aunque las relaciones feudales fueron lo fundamentalmente radicadas con la reforma agraria del 69. No obstante, las condiciones de trabajo son inferiores de lo que se podría esperar en una empresa moderna, junto al que regresaré más adelante. Ahora, esta modernización al mismo tiempo puede ser muy limitada en varios sentidos. Por un lado, porque los insumos, maquinarias y software más sofisticados suelen ser importados y no producidos en el país. No parece haber los suficientes esfuerzos para crear las condiciones que permitan reemplazar algunos de los insumos importados, así como los hardware y software intensivos en conocimiento. En muchos casos, la educación y currículo de las universidades o facultades agrarias no se han adecuado a estas nuevas demandas. Una segunda limitación es la escasa irradiación de esta modernización en el resto de unidades productivas, en la mediana y sobre todo en la pequeña agricultura, incluso en los territorios cercanos en los que se encuentran y desarrollan las nuevas empresas. Más aún, estas pueden ser enclaves, aislados y físicamente cercados, por razones de aislamiento fitosanitario o simplemente de seguridad. Estas limitaciones contribuyen a ahondar las diferencias entre dos agriculturas, una gran agricultura moderna y una más tradicional, entre comillas, diferencias que no son solo económicas, sino también tienen una serie de impactos sociales.
La agricultura de contrato, que se ha multiplicado, puede ser un mecanismo de transferencia de nuevos conocimientos y técnicas. Aunque la relación entre la empresa y el agricultor proveedor tiene una serie de problemas, familiariza a este con conocimientos, insumos, técnicas y procedimientos que permiten una agricultura más eficiente. Ahora, otro aspecto que en mi opinión está poco discutido son los impactos que tienen territoriales que tienen estas nuevas empresas. La presencia de estos neolatifundios no pueden dejar de tener impactos en el territorio donde se instalan. Termino este punto. Un número importante de los nuevos inversionistas en el agro son grupos económicos con intereses diversificados en otros sectores y que operan en distintas partes del país. Generalmente son conducidos y administradas por empleados contratados que no son de origen local. Es frecuente que las nuevas empresas no logren integrarse a las redes institucionales locales y regionales y por tanto sean percibidas como instituciones extrañas. Esta sensación de extrañeza se refuerza, como se mencionó ya, aunque aparecen físicamente como enclaves cercados. En el informe boliviano leemos lo siguiente: cuanto más grande es la extensión de la tierra cultivada de soja por los grandes productores, proporcionalmente menos mano de obra se contrata, menos empleo se genera, menos impacto cuando la pobreza local se consigue. Este modelo de enclave de la gran empresa latifundiaria soliera, que tiene como única razón de ser el agronegocio, no construye el territorio local, ya que no necesita de él. Las grandes inversiones agrarias requieren mucha mano de obra, más o menos dependiendo del productivo, y movilizan poblaciones. Suelen desencadenar dinámicas demográficas complicadas por el carácter temporal de los ciclos de trabajo agrícola. Uno de los problemas es el de los asentamientos poblacionales. El informe de Ecuador hace referencia a este problema, que seguramente es común a los demás países. Las autoridades locales manifiestan su preocupación ante la creación de nuevos asentamientos derivados de las iniciativas agroindustriales, que no solo demandan viviendas, sino salud, educación y otros servicios públicos que no están previstos en los planes de ordenamiento y de desarrollo y en los presupuestos locales. El carácter estacional del trabajo obliga a muchos trabajadores a regresar a su lugar de origen cuando hay baja demanda de empleo o a buscarlo en otras partes, pero un número de ellos se estabiliza en los nuevos asentamientos, desarrollando actividades informales o manteniéndose desempleados, generando problemas sociales de diferentes tipos frente a los cuales los gobiernos locales tienen poca capacidad de respuesta. Este tipo de problemas podrían ser considerados como externalidades sociales negativas que no son asumidas por estos neolatifundios. Como se ve ahí, hay luego una consideración en lo que se refiere a las relaciones laborales, que a pesar de que las que priman son las relaciones salariales, en este sentido son más modernas que otras que existen en el campo latinoamericano. Sin embargo, hay igualmente legislación digamos que es inferior en calidad a la legislación laboral en las zonas urbanas. Hay menor